Guerra psicológica, Bueno, a muchas ver gracias, cómo se Rosita. llama de la guerra psicológica mediante obras públicas construidas por las FARC. Con una buena Ah, pues, tarde-noche para todos los asistentes a las actividades académicas de nuestra fundación. Hoy viernes 24, 25 de octubre vamos a ver en esta jornada un análisis político, estratégico, geopolítico de una acción poco mencionada por la población civil, por los medios de comunicación, pero que está ocurriendo de manera intensa en las zonas donde hay presencia de las más llamadas disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Y es que han construido una gran cantidad de obras y han hecho unas tareas de acercamiento con la comunidad que preocupan porque están afectando lo más sensible de la población civil, que son las mentes de los niños y los jóvenes, vendiendo una idea falsa, pero al fin y al cabo una idea que es audaz y que indica cómo están manipulando el tema del acercamiento del proyecto político comunista con las guerrillas. Entonces, para poder entrar en materia, digamos un poco qué es la acción psicológica, qué se considera la guerra psicológica. Dentro del concepto militar de la guerra política en su contexto, se considera que la guerra psicológica es uno de los componentes y al definirla se define como el empleo de la propaganda y otros medios para hacer que las mentalidades de los blancos audiencia cambien a favor de un concepto que se está manejando de manera estructural y estratégica. Significa esto, y quiere decir eso, que son medidas que apuntan directamente al criterio de las personas, a los conceptos políticos, a los conceptos estratégicos, a los conceptos de identidad y pretenden, desde luego, hacerles cambiar ese concepto a favor de las líneas de pensamiento que quiere imponer quien genera este trabajo. Esto es intenso, extenso, se han escrito muchísimos libros, se han hecho tratados, es materia de estudio en los ejércitos más avanzados del mundo y si ustedes buscan guerra psicológica en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, encuentran páginas y páginas con póster, con videos, con audios, con películas, con mensajes, con estratagemas. Es de lo más intenso que hay y desafortunadamente muy poco estudiado y especialmente aplicado en los países del tercer mundo. Colombia es en cierta forma pionera en Latinoamérica, pero estamos muy quedados en eso. Estamos muy quedados en eso y se ha limitado durante mucho tiempo, era al payasito, a la acción cívico-militar, al médico que le aplicaba la vacuna, al campesino, al pediatra que le daba unos remedios a los niños, a las señoras que iban y le daban charlas de conversatorios a las damas de una región, sobre todo con temas de embarazo y temas de la mujer que son tan complejos, como el cáncer de seno, y las citologías y esas cosas que el campesino no tiene acceso, y se hacía por medio del ejército y se acercaba a la comunidad. Pero no ha habido un concepto estratégico, un concepto que apunte realmente a cambiar las mentes y a concebirlo como se concibió el Plan Lazo, que sea una integración del Estado con eh, la población civil y desde luego que apunte a quitarle ese ímpetu que lleva el terrorismo comunista influenciando dentro de la comunidad. Entonces, esta mañana nos preguntábamos dentro del ejercicio académico si esto que está haciendo las FARC es un nuevo cambio o es un nuevo enfoque de la estrategia de guerra revolucionaria con que ellos aplican la tendencia a la toma del poder o es algo circunstancial o es algo que resultó como una extensión de su lucha. Hicimos un análisis muy breve y lo comentamos aquí también brevemente, es que las FARC en Cuba lograron lo que no habían logrado en 60 años y desde luego tenían que aprovechar semejante oportunidad para extender su acción. Hemos sido reiterativos aquí en Fundelt, en diferentes espacios académicos, y nos parece que la reiteración es la que forma conceptos, fortalece criterios. Hemos dicho que la acción psicológica orientada o enfocada por las FARC
no ha tenido respuesta del Estado. Y en el caso del proceso de paz de La Habana, menos lo tuvo porque a pesar de que había dos generales que fueron comandantes de fuerza y director de la policía, sentados ahí al frente a los bandidos, ni por imaginación se les ocurrió decir que había que negociar la desmovilización de las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. Y si ustedes miran el fárrago de las 310 páginas y todo el proceso como se siguió y los libros que se han escrito, en ninguna parte aparece que las milicias hicieron parte de la negociación. Y resulta que hace ya 70 años Mao Zedong lo puntualizó en los cursos de guerra revolucionaria para todas las guerrillas del mundo, que la guerrilla o el campesino es a la guerrilla como el agua es al pez. Entonces, al mirar ese concepto, pues nos queda muy claro que las milicias bolivarianas tienen que estar enclaustradas dentro de la población. Igual los dos movimientos políticos, el bolivariano clandestino y el Partido Comunista Clandestino, porque es la esencia, es lo que hace que tengan el control de la población, es la forma de intimidar directamente a la población y de ideologizarla y de comprometerla en la actividad logística, de inteligencia, de comunicaciones y de apoyo en todos los sentidos para que la guerrilla pueda moverse con seguridad en la zona y tenga los ojos y los oídos todo el tiempo. Eh, quienes hemos combatido en el Guaviare hemos tenido esa experiencia. Los milicianos sobreabundan, lo difícil es probarles. Pero si uno se descuida, esos milicianos le activan una trampa explosiva, lo emboscan, son tiradores emboscados y tienen la facilidad de moverse con mucha fluidez por el área y hacer que la información le llegue rápido a los bandidos y puedan actuar ellos, o irse o montar una emboscada o montar una trampa. Entonces los milicianos son fundamentales y de manera extraña ni el general Mora ni el general Naranjo hicieron nada en Cuba para que eso se desmovilizara. Entonces, como la pregunta que nos hacíamos es y lo queremos aclarar es si hay un cambio de estrategia de las FARC o es una extensión de lo que se hacía o es una circunstancia que ocurrió. Desde luego que es un cambio estratégico. ¿Por qué? Porque al quedar intactos estos grupos, ellos encontraron que la población civil no la podían seguir manejando por medio del miedo y el terror, ya que pues eso les garantizaba era una lealtad riesgosa y no en pocas veces campesinos fueron personalmente y condujeron las tropas hasta donde llegaban los bandidos y se les causaron golpes. Entonces había que pensar en una cosa distinta y se habló del estallido social. Entonces cuando miraron el estallido social dijeron vamos a hacerlo en el campo y en la ciudad. Lo grave de esto, y lo anticipamos porque seguramente lo repetiremos varias veces, es que no se le ha puesto cuidado, o como se dice coloquialmente, no se le ha parado bolas. Y entonces eso se ha crecido. Comencemos por el primer caso, que es bien icónico. El periódico El Tiempo publicó hace unos meses que definitivamente el Ministerio de Educación formalizará un polémico colegio que las disidencias de las FARC entregaron en Caquetá y que lo construyeron en el corregimiento del Triunfo, cerca a San Vicente del Caguán, cerca a Los Pozos. Pero cuando vemos semejante monstruo de colegio que hay aquí, pues nos damos cuenta que los materiales no llegaron por el aire, ni aparecieron de la noche a la mañana, ni que no fueron traídos de Neiva o de Florencia o inclusive de Bogotá muchas cosas, porque de pronto en Neiva no hay los talleres para fabricar, por ejemplo, los tableros de básquetbol como los vemos ahí, o no hay las tejas con esas especificaciones y tienen que llevarlas de Bogotá o de Medellín, otra parte. Entonces quiere decir que hay un flujo logístico. Ay, perdón que me dio un estornudo atrancado. Hay un flujo logístico de materiales que tuvo que haberse fluido por esa zona durante mucho tiempo ante la vista de todo el mundo. Y se sabía cuál era el lugar de acopio, porque semejante área despejada como la hicieron y construyen esta, y se espera
por parte del señor Petro y su gobierno a que el problema se arme, se construye el colegio completamente. Y cuando los bandidos anuncian que se llamará Gentil Duarte, nada menos, el nombre de un terrorista, y que lo inauguraron fuera de eso, armados fueron allá y lo inauguraron y publicaron los audios y los videos y fotos por las redes sociales. Entonces el gobierno presionado por los analistas y por algunos sectores de la opinión pública que reaccionaron, inmediatamente dijo que lo iban a destruir. Obviamente, pues eso no iba a pasar nunca. Y se comenzó a hablar, el señor Petro le convenía, de que como ya iniciaban los diálogos con ese grupo, entonces que iban a conversar con ellos cómo entregaban, cómo hacían la sesión, en lugar de hacer una extinción de dominio, que es lo que corresponde, porque esto fue construido con dinero del narcotráfico, la extorsión, la minería, etcétera. Entonces eso es objeto de una extinción de dominio. No, entraron a dialogar con los bandidos y a cuadrar. Entonces los bandidos, como ya vamos a ver adelante, hacen todo un montaje, se encuentran con Camilo González Pozo, que es un tipo laxo, débil y además proclive a la ideología comunista. En nombre de Colombia, él va y negocia. Entonces los bandidos dicen que hay 330 hectáreas para hacer todo un proyecto agropecuario, agroespecial, y que ya tienen de esas, 150, de esas 330 hectáreas, 150 separadas para sembrar arroz, 100 para maíz, 50 con caña panelera, 4 con plátano y las otras que quedan es para la zona de construcción los edificios que vemos que son grandísimos. Tiene laboratorios, aulas, eh, sala de reuniones, salón de profesores, sitio para la tienda comunal, etcétera, etcétera. O sea, un colegio hecho con todas las de la ley, y eso no lo diseña un guerrillero. Tienen que haber contratado ingenieros que estaban negociando con narcotraficantes y el gobierno mira para otro lado y no investiga quiénes son esos. Lo cierto es que el colegio quedó instalado y entonces aquí vienen los peros. Cuando el gobierno le dijo a los bandidos que tenían que ir de civil a negociar, ellos insistían que tenían que ir armados y uniformados. Entonces recurrieron a la ONU y a la OEA, y entonces como ya iban esos funcionarios de la ONU y la OEA, entonces ellos aceptaron llegar hasta el sitio y cambiarse de civil y posar para la foto. Ahí vemos en el centro al señor Camilo González Pozo, que es un mediocre, que ha dicho que, es que estos bandidos hasta ahora están conociendo entre ellos y que eso era fácil negociar. Y aquí están todos los bandidos de las FARC que dividieron eso vestidos de civil, con algunos funcionarios de la ONU, de la OEA y de la Cruz Roja. Y ese día, ¿qué acordaron? Y ahí viene el veneno, que las FARC dijeron, bueno, nosotros les entregamos eso, pero ustedes, Ministerio de Educación, lo reciben como un activo del Ministerio de Educación y nos lo devuelven. Y nosotros, FARC, lo seguimos administrando. Nosotros nombramos los profesores. Nosotros hacemos el control de la comunidad educativa. Recordemos que comunidad educativa son estudiantes, profesorado y padres de familia. Así se considera en los planes, en los PEI de planes de educación institucional, programas de educación institucional. Entonces, eso quedó en manos de ellos. Y dejan el peor veneno, además de todo eso que le meten ahí, que hay que hacer una evaluación económica, un diagnóstico, o sea, se vuelven expertos los bandidos en formulación de proyectos y subproyectos. Y le meten esta coda que el periódico El Espectador la publicó aquí. Miren ustedes lo que piden. Eso ya queda de propiedad de las FARC, en otras palabras. Y son ellos los que van a manejar la educación de los niños de todas esas veredas. Y quién sabe qué otras normas pondrán para el manejo de esos niños. Pero miren lo que le meten enseguida. Formalizar un internado en las sabanas del Yarí con participación, propiedad comunitaria y selección de profesores con la comunidad. Así como les dijo Santos una vez, no nos crean tan pendejos. ¿Cuáles profesores de la comunidad? Pues profesores de los bandidos. Y son los que mandan a Cuba a entrenarse. Y ahí estarán parte de los 3.000 médicos que se entrenaron como instructores, como formadores de educadores. Pero miren lo que viene aquí enseguida. La propuesta de la universidad en Losada, Guayabero, o sea, más adentro todavía en la selva. Una universidad dirigida y controlada por las FARC con una educación tecnológica con enfoque rural y ambiental.
ya sabemos que todos los profesores van a venir de Cuba y Petro, que es otro bandido igual a ellos, pues los va a traer. Y construir un centro académico de formación tecnológica que sea una subsede de la Universidad de la Amazonía. Sumen ustedes, Petro todo el tiempo habla de la protección de la Amazonía y de la paz total. Entonces, ¿estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? ¿Era un show montado o no era un show montado? Lo cierto es que el gol es de media cancha y de cabezazo. Y por lo visto, si no llega un gobierno serio que voltee todo eso y haga la presencia institucional del Estado para organizar estas cosas, los bandidos habrán anotado un hit y quedará todo el Caguán en poder de ellos, porque con dos universidades y semejante colegio y un internado que le apuestan también a construir, ¿qué más le podemos pedir a la vida como FARC para controlar la región del Caguán? Entonces, esto es muy grave, esto es muy serio y no se le ha puesto cuidado, y sobre todo que apunta a lo esencial de la sociedad, que son los niños y la juventud, que son el futuro del país. Entonces ellos están pensando estratégicamente a 50, 40 años, cuando toda esa gente tenga el poder, entonces van a ser los grandes difusores de los sistemas agroecológicos y agropecuarios y del control de la Amazonía, y van a ser los dueños de esa riqueza que es capital o potencial del mundo. Entonces esto es para pensarlo, no es para que sigamos hablando de la candidatura de mi cabo y mi sargento y mi soldado y de la señora Cabal y de no sé qué y los salvadores y la verdadera derecha. Y uno pregunta, estos politiqueros de oficio que están proponiendo malgobernar al país a partir del 26, ¿entienden mínimamente esto? ¿Se han dado cuenta de la gravedad de lo que se está tejiendo? Y es que esto es en el Caguán. Ahora miremos qué contiene ese colegio. Entonces, están ellos pensando que es un proyecto piloto, o sea que hay que hacerlo en otras regiones. ¿Financiado por quién? Por el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro. Entonces, ¿cuándo va a haber paz? ¿Cuándo van a renunciar a su proyecto si se están apropiando de la Colombia del futuro, que es lo que todos estos estúpidos que nos han mal gobernado no han entendido, que a Colombia hay que integrarla, el centro del país y las regiones, y meterle desarrollo allá, porque o si no, los grupos armados se aprovechan y se posesionan de ello? Es que ni siquiera aprendemos de lo que se ve en las películas del oeste, que los presidentes de Estados Unidos se dieron cuenta de la gravedad de ese caso por la fiebre del oro, las praderas y todo lo que se ve como muy folclóricamente en esas películas, y le metieron ferrocarriles, telégrafos, pueblos, puentes, carreteras, y le llevaron el desarrollo. La única forma de acabar con la violencia es metiendo desarrollo, no politiquería, no reuniones de paz, sino desarrollo, trabajo, empresas, microempresas, proyectos a largo plazo y compromiso de comunidades con el gobierno. Lo demás es ayudar a que el problema crezca. Entonces miremos ahora otro que pasó hace poquito, que fue icónico. Esto ocurre en un municipio que se llama San Juan de Mechengue, en el Cañón del Micay, que como ya lo hemos explicado en hechos anteriores, es una zona que abarca los municipios de Tambo, Argelia y López de Micay. Ahí están. Pues los bandidos de las FARC construyeron un puente que costó no sé cuántos millones de pesos, y de una vez salieron a decir que ellos no han hecho nada, que eso era comunitario. Claro, como la comunidad es de los mismos, pues todos salieron a defenderlos. Y aparecieron los miembros de la Junta de Acción Comunal defendiendo a las FARC y criticando al Estado con toda razón, porque el Estado nunca se aparece, y llegaron los bandidos y dijeron, esto lo construye la comunidad. Y claro, lo construyó la comunidad porque como todos son coqueros y tienen que pagar un impuesto a las FARC por lo que hacen, entonces las FARC les incrementó el impuesto y les dijo, y ustedes nombran una junta que recoge esa plata y nosotros somos los jueces y miramos si la van a manejar transparentemente o no. Entonces los bandidos se volvieron honestos, se volvieron transparentes, controlaron que hasta el último peso que se ha recogido, supuestamente entre comillas, de la comunidad, se invirtiera. Dijeron, aquí no hay corrupción, nosotros somos limpios y pulcros y aquí está el puente. Si lo miramos en una lógica perversa, pues diríamos que tienen razón. Claro, los recursos son obtenidos ilícitamente, la forma como lo hacen, pues no es la correcta, pero está el puente y la comunidad puede comunicar las veredas. Y miren ustedes este bodrio
peaje comunitario, oigan eso, o sea, peaje comunista, esto es una república independiente, para mejorar la vía entre Honduras y La Bermeja por la comunidad y por usar el puente. 2.000 pesos para motos y 10.000 para carros. Ya se sientan los milicianos de civil, reciben la plata, presentan cuentas, reciben la comunidad, se reúnen cada 8 días y le cuentan, el martes pasaron 15 carros, el miércoles pasaron 25, la suma es tanto, aquí está la plata y esto es para destinarlo al mantenimiento de la vía. ¿Les gusta o no les gusta? No, claro, qué maravilla, comandante. Entonces mañana toditos van a trabajar y vamos a comprar la gasolina para el combustible para las máquinas, el aceite, el que se necesite, y usted lleva las palas, usted lleva esto, las señoras tal cocinan, la comida se compra en tal parte, ustedes ponen los plátanos, las yucas, y aquí estamos trabajando todos, y los bandidos controlando el mantenimiento de la vía y la comunidad obediente, y siguen cobrando. Lo curioso es que no interviene el Instituto Nacional de Transportes, no interviene la alcaldía, no interviene nadie, porque es que tocar eso allá es rebotar un avispero, entonces mejor que ellos hagan su república independiente. Entonces, si Tiro Fijo había comenzado con unas repúblicas independientes en Marquetalia y les imponía cuotas también a los campesinos, esto aquí ya es público y es compuesto de control y pagando, y el Estado no entra a revertir eso para evitar un choque difícil. Entonces, imagínense ustedes que el ejército entrara por orden del gobierno nacional a poner orden ahí, a levantar ese peaje, se le viene toda esa gente, rodean los soldados y los soldados para no utilizar la fuerza quedan secuestrados, va una comisión a negociar y finalmente terminan legitimando eso. ¿Grave? No, gravísimo. Pero si pasó en el Cauca, aquí vemos lo que pasó en el Putumayo, en límites con Ecuador y con Nariño. Inicialmente ilustran la información con esa foto, pero aquí vemos el puente. Un puente de los que los campesinos llaman una cuerda, llaman una balsa, así le dicen también. Es un puente de circunstancia que tiene unos arriostramientos superiores altos a cada lado, que desde luego necesita ser construidos por ingenieros expertos y mover tractomulas, porque imagínense ustedes para transportar un cable de esos que tiene una longitud larguísima, que no es soldado generalmente, es enrollado, o son la unión de uno o dos, pues eso se requieren tractomulas para llevarlo hasta allá. El problema era que dos veredas, una de Nariño y otra de Putumayo, estaban separadas por un río, o están separadas por un río, que en tiempo de verano, pues la gente pasa, inclusive las motos y los carros, por entre el lecho del río. Pero cuando llueve en la cordillera o cuando hay invierno, pues es imposible y las comunidades quedan aisladas a expensas de cruzar en canoas con los riesgos que ya conocemos que tienen los ríos crecidos en la selva, que generalmente bajan con árboles y se llevan por delante lo que encuentren. Entonces, cruzar en canoa cuando está el río alto es un riesgo grandísimo. Entonces, las FARC dijeron, bueno, aquí vamos a hacer una reunión, ustedes pagan la comunidad y nosotros controlamos y nosotros también ponemos. Igual hicieron en el Cauca. Entonces tienen el cuento que eso lo construyó la comunidad, pero son mentiras. Son las FARC con el dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Y tendieron esta puente que, como ustedes ven, le facilitó la vida a todos los campesinos, especialmente para pasar en motos y vehículos pequeños y a pie. Entonces los campesinos están felices porque les pusieron una solución que jamás el Estado se la había llevado. ¿Quién se atrevería a tocar ese puente? O si le ponen peaje aquí también y la comunidad acepta porque es imposición de la FARC, ¿quién se atrevería a ir a levantar ese peaje y a decir que esto lo controlamos? El ejército inmediatamente le revolvora a toda esa gente y puede llegar hasta una tragedia. Entonces, es una jugada maestra la que han hecho y siguen ganando. Ahora miremos esto más grave. De Tibú hemos hablado varias veces en la memoria histórica y sabemos su contextura, su problemática, su organización, su dificultad. Uno de los sitios de Tibú sobre el río Tibú es Puerto Barranca, es un caserío abandonado, pero que ha tenido mucha gente por el tema del narcotráfico. Y usualmente, pues los domingos, los fines de semana, las cantinas y los bailaderos y los burdeles que hay ahí son atiborrados de gente. Pero no había un puesto de salud. Y las FARC reunieron la comunidad y le dijeron, aquí el gobierno nunca va a venir a ponerles eso, porque el gobierno es enemigo de ustedes. Nosotros somos el pueblo y amigos de ustedes. Entonces, ¿cómo quieren el puesto de salud?
¿no? Que tenga ginecología, que tenga en la revisión de las vistas, como dicen los campesinos, que pueda venir aquí un especialista en pediatría para los niños, un nutricionista. Ah, bueno, entonces contrataron a alguien que les diseñara una clínica, con todas las de la ley, con rayos X y toda cosa, y la construyeron. Díganme ustedes quién se atreve a decomisar esa clínica a una comunidad que estaba necesitando eso y que además le sale gratis. Gratis entre comillas, ¿no? Que la han pagado con impuesto a la guerrilla, pero que van a tener los médicos ahí y que ya sabemos de dónde vienen los médicos. O sea, es la estrategia montada de enviar los médicos a prepararse, de montar los centros piloto y luego decir al gobierno, esto es lo que toca hacer y como usted no lo hace, entréguele a la comunidad el dinero y la comunidad son las FARC. No sé si me entiendan la figura como lo están manejando, pero esa es la estrategia y obedece a un planeamiento estratégico, a un pensamiento. ¿Cuándo a nuestros politiqueros corruptos se les ocurre hacer eso? Jamás. Entonces Petro encontró la disculpa, que es que hay que trasladar el presupuesto a las comunidades, pero no las comunidades, la imposición que le están haciendo las FARC y el ELN, y los tipos con la metralla en la mano hacen que las cosas se cumplan. De remate, en el mismo caserío, comenzando el año, hicieron otro show que les resultó de maravillas. Todos los niños de la escuela muy bien vestiditos, un uniforme que les dieron las FARC, una camisa roja y pantalón azul para ir a clase. Y les organizaron que a cada niño le entregaron su kit completo de estudios, lápices, borradores, reglas, compases, transportadores, lo que necesitaran para estudiar, los cuadernos borrados y listo para entrar a clase. Y escogieron a la niña que mejor habla del colegio a que diera un discurso y aquí ven ustedes los tres bandidos sentados con unos relojes muy elegantes, todos fumando, escuchando el discurso de la comunidad agradecida y los niños gritando que vivan las FARC y que gracias a las FARC por fin tuvieron una escuelita. Y entonces ya con eso presionan al gobierno que tiene que mandarles el dinero de esos planes de alimentación escolar, los PAE, y las FARC quedan como los héroes que consiguieron todo. Entonces que hay fallas del Estado, muchísimas, pero es las fallas de la sociedad. Entonces estos benditos politiqueros de oficio que tenemos, ¿habrán pensado en esto? Cuando hablan es que hay que ir a dar plomo y sacar la guerrilla, y eso el problema se acaba, eso es falta de autoridad. No, esto tiene un enredo largo. Y claro, la autoridad hay que meterla y la justicia y lo que sea. Pero es que el enredo ya está complicado y no se va a resolver así nomás. Y en Nariño, las disidencias de las FARC hicieron lo propio. Le entregaron unos kits escolares a los niños iguales a los de Sardinata, pero con la siguiente connotación. Miren ustedes los cuadernos, lo que tienen en la carátula. La foto del mono Jojoy, la foto de Tiro Fijo, la foto de Alfonso Cano. Y pues todos recordamos que en la década de los 70, 60, los cuadernos que usábamos para esos entonces eran unos cuadernos que tenían unos cohetes y unos aviones supersónicos y todos como que soñábamos con ser astronautas, con ir a la luna, el espacio, los satélites, etcétera. Luego en los 70 y los 80 comenzaron a meterle a modelos, gente de farándula y futbolistas. Inclusive todavía los periodistas dicen, cuando un arquero hace una buena tajada, dicen, atajó el balón como para la foto del cuaderno. Y a todos los niños, en cada época nos correspondió como soñar, cada uno con la tapa del cuaderno. Imagínense ustedes los niños de unas regiones rurales que solamente ven bandidos todos los días, que pasan por ahí, que imponen la autoridad y que hacen lo que les da la gana, y que por eso les dan los cuadernos diciéndoles que Jacobo Arenas y Tiro Fijo y el Mono Jojoy son los héroes a los que hay que seguir y los que salvaron, y que gracias a ellos sí tienen escuela y tienen una posibilidad de estudiar. Y fuera de eso le llega el profesor de Cuba, que dice que es médico y que le está trabajando por el pueblo, y los va a ideologizar. ¿Qué estamos esperando que pasen 10 o 15 años con todas esas regiones? Entonces, cuando nos hablen candidatos de politiquería, enfrentémoslos, digámoslos, ¿cómo van a arreglar este problema? No es que mandamos más ejército y más fuerza pública, sino cuál es la estrategia para contrarrestar esto que se viene gestando desde hace rato y con tanta fuerza. Y aquí vemos otro más grave, que lo comentábamos esta mañana en la memoria histórica. En una escuela de un municipio del Tolima, los bandidos llegaban y se quedaban ahí revueltos con los niños, violando todas las normas
Y en un momento a otro, como las FARC están divididas en dos, la Marquetalia y la de Mordisco, se agarraron a plomo ahí en la escuela. Imaginen ustedes el susto, la tragedia de esos niños. Entonces la comunidad llamó al ejército y en medio del tiroteo murió uno de los cabecillas. Cuando el ejército entró a rescatar el cadáver, la comunidad rodeó a los soldados, los desarmó e impidió que se rescatara el cadáver del bandido y la comunidad se lo llevó. ¿Por qué? Porque ese era un bandido que era de los amigos de la comunidad y no era del grupo que lo atacó. Y nadie dice nada. Nadie dice nada de eso. Pero ellos son los salvadores. Ellos son los que nos van a gobernar. Ellos son los que le van a quitar a Petro todo esto porque es que la inseguridad aterra y yo estoy con mi fuerza pública y les voy a dar elementos. Entonces aquí nos queda muy claro que no necesitamos una fuerza pública para la paz solamente. Necesitamos políticos para la paz y la guerra que no existen en Colombia. Necesitamos estrategias. Necesitamos llegar hasta allá, a esas zonas, a ver qué es lo que pasa y encontrar soluciones adecuadas, porque vemos el cáncer está crecido. Entonces, con esto mencionamos algunas, porque hay muchas más, muchísimas más. Aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, en un colegio de Ciudad Bolívar también repartieron cuadernos iguales y a menudo colocan banderas del ELN y de las FARC y desafían la autoridad y atacan los CAI, y eso lo hemos visto en la memoria histórica. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el cuento de la paz total del señor Petro está lejos, pero re lejos de ser una realidad y una cosa positiva para Colombia. Que por el contrario, lo que vemos es eh, desorden, falta de carácter gubernamental y una podredumbre politiquera oportunista y nefasta que solo habla de que van a cambiar el país, no saben qué es lo que van a cambiar y buscando votos y que los elijan. Están dedicados a su campaña electoral y luego sostenerse en el poder con corrupción sin mirar que el país se nos está saliendo de las manos poco a poco, gracias a una estrategia muy bien pensada de formar profesores en Cuba, traer médicos desde Cuba, organizar las comunidades, alebrestarlas y haber evitado que las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el movimiento bolivariano clandestino se desmovilizaran. Entonces, como esto es un tema tan complejo, queremos escuchar hoy, mi colega Alarcón, que cada persona nos dé una conclusión de lo que pasa, tendiente a una sugerencia, obviamente, de qué hacer, de qué buscarle a este camino y qué es lo que hay que decirle a los politiqueros corruptos y habladores que se ofrecen de transformadores del país y no tienen ni la menor idea de la gravedad de lo que está ocurriendo y que lo estamos viendo aquí en plata blanca, con pruebas, con fotos y con testimonios y con la realidad de lo que hacen las FARC. Adelante, mi Cornel. Buenas tardes, noches para los que no he tenido la oportunidad de saludar en esta noche. No hay manitas levantadas, hay conmigo unas 10 personas, entonces vamos a ser eh, bondadosos con las eh, argumentaciones que se nos van a presentar a partir del momento. Empezaremos entonces con Yolanda. Buenas noches, adelante por favor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy Pues bien. miren, este tema que están tocando ustedes en este momento es tan álgido y tan controversial que es muy complicado a la vez, ¿sí? En cuanto a lo que sugiere el coronel de la postura que pudiésemos tener, créanme que yo me siento totalmente neófita en el asunto y soy totalmente incapaz de dar una opinión a más de lo que yo he podido observar. Cómo llegar a la gente pues es complicado porque para eso hay que tener unas características esenciales para poder, pues, pues llegarles, ¿no? Llegarles porque ellos sí tienen efectivamente unos criterios ya dados por su misma regionalidad, por sus mismas características, por sus mismas cosas de lo que pasa en el campo. Y lo que están diciendo, lo que está diciendo el coronel, pues obviamente es la realidad que vivimos en este país. ¿Cómo atacar a esos politiqueros baratos que tenemos en este momento? No, mentiras, baratos no son. Sí es muy, muy difícil. Así que pues siento mucho decirles que no me siento en la capacidad de poder decirles eh, cómo podría ser esta solución. Qué pena. Gracias. Gracias, Yolanda. Ingeniero Rosita, adelante por favor.
Por favor, quisiera escuchar a los demás y hacer mi intervención de Mi última. sargento mayor Elías, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues el comentario es que es realmente preocupante lo expuesto por mi coronel Villamarín, pero tampoco nos sorprende porque es algo que viene en marcha desde hace mucho tiempo. Decía mi coronel que las disidencias le van a quitar a Petro territorio. Yo pienso que no le van a quitar. Petro les está otorgando jurisdicción y competencia a todos estos bandidos en muchas regiones. Y lo están demostrando pues con esas construcciones de vías y escuelas y demás. Entonces están fortaleciendo y arraigándose más en estas regiones. Yo me declaro pues totalmente escéptico. Yo en este momento yo no le veo solución porque ya está la ideología marxista en el poder. Si usted mira el gobierno actual, todos los puestos están copados por personajes de esta ideología. Entonces, y los disidentes y todos estos grupos de izquierda y subversivos son totalmente afines al gobierno. Y la transformación la están haciendo con las Fuerzas Armadas, con la educación. Entonces, es demasiado complejo buscar en este momento, pues, como la solución para retomar el camino. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Perdón, por favor, repetir la pregunta, por favor, qué pena. De acuerdo con la presentación que hace mi coronel relacionada con este tema tan álgido, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se busca con esto y qué podemos hacer para ponerle un punto de control, un trancón a toda esta situación, mi coronel Carvajal? Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Me llaman. Bueno, en primer lugar, pues desearle buenas noches a todos los que se encuentran en la sala y a todos los internautas que nos escuchan por las redes sociales. Pues, de acuerdo a esta situación tan coyuntural que se está presentando y grave, sumamente grave, porque el gobierno ni los políticos, ni siquiera políticos opositores, se están dando cuenta de la gravedad de la situación. Pienso que lo que se debe hacer es recuperar la presencia del Estado por medio de la fuerza militares, por medio de las campañas y las fuerzas de contraguerrilla. También se tienen que reactivar los bombardeos aéreos, que es el embeleco que este gobierno no quiere entender. Estos son importantísimos, los bombardeos aéreos. Es clave en la política de contrainsurgencia, se deben reactivar. Esto no quiere decir que porque haya bombardeos aéreos, entonces van a morir niños menores de edad, como siempre lo ha pensado este gobierno. Y asimismo, acompañar a las fuerzas militares, es decir, con un sistema de acción integral que siempre lo ha tenido desde el punto de vista histórico y hacerlo conocer, porque es que hay muchos sectores de la opinión pública que muy poco conocen los programas de acción integral que tiene las fuerzas militares para precisamente hacer obras de acción social y mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Asimismo, pues también hay que autorizar a la fuerza pública para que puedan dispersar aquellas comunidades que bloquean a la fuerza pública en su accionar de defensa, autorizarles el uso de balas de goma y de gases lacrimógenos para dispersar a la población, porque no podemos caer ya en esta constante histórica que se está dando, que siempre que pasa la fuerza pública, entonces los van a bloquear y terminan secuestrándolos. Eso se tiene que acabar una vez por todas. Esa es mi opinión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Perdón. Buenas noches para todos. Pues la guerra psicológica es un arma muy poderosa que normalmente tomó fuerza en los teatros de operaciones y en las naciones donde se han desarrollado conflictos internos que llaman de baja intensidad, de guerra irregular. Porque, como lo explicó mi coronel, pues el ser humano está compuesto de parte material y parte intelectual, de cuerpo y de espíritu. Bueno, el cuerpo se somete, se amenaza, se amedrenta con las armas, pero el espíritu, como sucedía con los viejos esclavos romanos y griegos, pues que los ponían a remar en los barcos, pero su espíritu y su alma permanecía en su tribu y en su origen, y con el anhelo de volver a regresar a su vida inicial, independiente, que lo patetizó muy bien la novela de Ben-Hur, que después se volvió una obra de cine. Muy bien, entonces esta guerra irregular de conquista del alma es también para dar efectividad a lo que al principio de Mao Zedong, de lo del pez para el agua. Sí, porque en algún momento, si el pueblo no ha sido conquistado a su favor, estas cuadrillas terroristas y estos pandilleros temen mucho que a cualquier momento se les invierta la población, se ponga en su contra. Si llega el Estado a suplir sus necesidades físicas, materiales, intelectuales, con sus escuelas, colegios, la salud, las vías, la economía, la producción, apoyar la producción y el progreso, entonces el terrorismo está fuera del agua. De tal manera que esa forma, esa arma de guerra, como llaman ellos, formas de lucha, esa forma de lucha se extiende aún más todavía, porque entonces conquistan las universidades, adoctrinan a los futuros profesionales, especialmente aquellos que son de las cátedras de humanidades, como humanidades, sociología, politología, derecho, etcétera, etcétera. Y en esa forma entonces podemos encontrar tribunales proclives a perdonar sus delitos, como sucede ahora. O gobernantes, como también sucede ahora, que entonces no recatan en bandoleros, siendo citados por la autoridad judicial, puestos en cargos donde quedan inmunes y se les da impunidad, y así sucesivamente. O también cuadrillas de adoctrinadores que se hacen pasar por empleados de la salud, como lo explicó mi coronel. Y así sucesivamente se va copando, se va irradiando, como un mapa de calor que llaman, ¿sí? Que va creciendo, no hay una frontera bien definida, exacta, pero se va expandiendo, ¿sí? Como los gases invisibles que se expanden en la atmósfera, donde nadie sabe de a dónde vienen, ni para dónde van, ni dónde están, pero se huelen, y se sienten, y actúan. Entonces, eso es un arma que tiene que saber manejar muy bien el gobierno, especialmente la autoridad política, y con la ayuda de sus Fuerzas Armadas. Pero desafortunadamente nuestros políticos, por su temporalidad, por su inmediatez, por su poco tiempo que permanecen, que vienen es aprender estos fenómenos geopolíticos y sociopolíticos, entonces a los 4 años apenas se están graduando en la idea y se van para que venga otro a volver a repetir la lección. Y en esa nos la pasamos constantemente. Los únicos permanentes y que tenemos claro estas cosas somos los de profesiones de vocación, que no somos políticos de profesión por un salario, sino de vocación para servir para toda la vida, que como un soldado que ingresa pero puede terminar después de 35, 40 años de general,
Entonces conoce todas estas artimañas y todas estas figuras que se generan a nivel interno nacional con mucha influencia y mucho adoctrinamiento que viene del campo internacional. Eso es verdadera capacidad de gobierno, conocer la nación. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias, señor Coronel Villamarín, por este tema tan importante. La verdad es que queda uno con el corazón adolorido frente al incremento de las acciones de la guerrilla en beneficio a la hora de la verdad, en beneficio de la sociedad. Porque quién no se queda tranquilo, contento de que el hijo recibió el kit escolar y a su debido tiempo, no retardado como acostumbran a hacerlo los gobiernos locales. Entonces, la verdad que yo en este momento no se me ocurre ninguna solución concreta para atajar esta problemática. Y la razón es porque el gobierno, desafortunadamente con la corrupción, no hace nada en beneficio de la sociedad, ni siquiera de las que están por aquí más cerca de la capital de la República, porque, porque es que no se ven las acciones para solucionar el servicio de agua potable en las poblaciones aquí de la sabana. Yo creo que ninguno está exento de conocer aquí el valle de Huaté-Chiquinquirá, donde casi ninguno de los municipios tienen las plantas para tratar las aguas residuales, sino que cada municipio las arroja, se acumulan ahí en la laguna de Fúquene y de ahí para abajo todo el mundo pues a chupar lo que está ahí. Entonces, por esa parte. Y no sé si ustedes pues deben recordar que continuamente se habla por parte del gobierno de la transformación territorial. Pues ahí está, ahí le están realizando transformación territorial, basados o auspiciados por el gobierno, apoyando a las fuerzas irregulares, a las economías ilícitas y sin ningún resultado en las investigaciones que se adelantan. Llevamos más o menos 4 o 5 meses que se conoció la compra-venta de 2 presidentes de la legislatura anterior. 3 millones al uno, perdón, 3.000 millones al presidente del Congreso y si no me equivoco, 1.000 o 2.000 millones al presidente del Senado. Y los dos ciudadanos ahí tranquilos. No hay información del estado actual de las investigaciones. Y si eso sucede a ese nivel, ¿qué podemos esperar de la provincia? Entonces, la verdad que esto es desesperante. Yo a ratos a mis compañeros les digo que afortunadamente estamos ya maduros. Modelo 45, 46, 47, 48, 50, los más cercanos a mi curso. Entonces, como se dice, cuerpos gloriosos, porque pues pronto viajamos, pero se va uno con el dolor. ¿Qué pasará con nuestros sucesores? Con tanta riqueza de Colombia y sin ser aprovechada legalmente. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi sargento mayor Landazuri. Adelante, por favor. Especial saludo para todos los de la sala. Yo voy a aportar lo siguiente en relación especialmente por las mismas necesidades de lo que tiene que ver mi especialización laboral
más allá de haber sido sargento mayor, como sociólogo, les voy a decir una cosa. Aquí se ha mal diagnosticado a Petro. Al presidente actual se ha mal diagnosticado. Quiero partir de eso para hacer la recomendación, el requerimiento que está haciendo mi coronel Villamarín. Se ha diagnosticado y se ha subestimado. Se ha subestimado porque no se ha estudiado ni analizado su anillo intelectual. Perdón la expresión y cómo me voy a referir. Ese tipo no es él solo. Hay un anillo intelectual que son los que le dan el pedal y le dan los insumos para él salir con esas charadas a veces de gobierno. Y para sí mismo hacerse el de la vista gorda con estos elementos que hemos visto que tan fantásticamente como nos lo ha explicado mi coronel Villamarín en la tarde de hoy. No se hace el de la vista gorda porque no lo conoce o no lo ve. Pero también diagnosticamos mal cuando metemos al M-19 en el mismo saco de la FARC y el ELN. El M-19 nunca ha sido igual ideológicamente desde su formación y construcción que la FARC y ELN. Y quiero decir porque aquí hemos hablado de comunistas. Es nuestra educación básica militar que hemos recibido. Y asociamos al comunista con el socialista. Y son dos cosas diferentes, completamente y estructuralmente diferentes. El socialista y el comunista como tal, desde la sociología tienen bastantes disparidades. Los militares no nos educan para eso, ni las conocemos. Entonces lo metemos en el mismo talego y lo referenciamos como el enemigo convencional, enemigo, entre comillas, el enemigo convencional. Graso error en el diagnóstico. Ahora sí paso a dar mis recomendaciones, lo que debemos de hacer. Primero, lo tengo en 3 ejes. Una estrategia dirigida a la población. La población campesina y citadina tiene que estar documentadas. Nosotros estamos llenos de información como militares, mis estimados amigos, llena de información inclusive por nuestros años, por nuestra edad, como lo acabo de decir, que me antecedió, pero no lo hemos difundido a esa población campesina. Sabemos nosotros más de las FARC. Y qué pena, pero les digo, entrevisté muchos guerrilleros desmovilizándose como miembro de inteligencia militar y sabíamos más los que estábamos entrevistando que el mismo guerrillero que desconocía qué era un frente, qué era una guerrilla, qué era una unidad táctica de combate para ellos. Nosotros nos comíamos mucho más los documentos de ellos que ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que documentar e informar y educar a la población campesina y normal y citadina de los planes e intenciones de estos señores, información que única y exclusivamente conocemos nosotros. Qué berraquera nosotros tener el conocimiento, pero no lo hemos compartido con estos señores. Segundo, va una estrategia dirigida al sector político. Mire, mis estimados amigos, hay muchos políticos que pecan, más allá de los lampones, de los ladrones, que sean todo el cuento, que eso sí somos buenos nosotros para diagnosticar, pero pecan por ignorancia de conocimiento, de estrategias. Había uno que ni siquiera sabía qué quería decir en términos generales las FARC y era senador de la República. Había otro que ni siquiera, yo tuve tiempo, estuve asesorando una unidad de trabajo legislativo en la Cámara de Representantes. Y les cuento, el asesorado no sabía nada, absolutamente nada de los agentes generadores de violencia. No sabía nada del conceptualmente lo que nosotros manejamos como enemigos, como el enemigo. Entonces, a estos señores que están en el sector político y mucho más al factor judicial, legislativo, hay que educarlo, reeducarlo. Tenemos que generar una estrategia que permita llevarlos a estos señores a las instrucciones en los cuarteles, a traerlos nuevamente a la Escuela Superior de Guerra,
a traerlo a la escuela militar, darle esa instrucción y entrenamiento que nosotros conocemos y que somos cacaos, perdón el término, pero que somos cacaos en la fila. Pero estos señores, les cuento, desconocen. No me vayan a decir que conocen, no, ese es una PON que conoce, no, porque yo vengo de asesorar una unidad de trabajo legislativo y sé que más de uno que está allá en el Senado y en la Cámara no conocen los planes estratégicos, ni el poder popular del ELN, ni los planes estratégicos de las FARC. La tercera línea, y disculpen ustedes por haberme tomado la palabra, y la tercera línea de estrategia va orientada justamente a la reeducación en el factor militar. Hemos caído a unos límites de inmadurez únicos. Un teniente coronel, un mayor, pecando por robo y venta de munición. Un sargento primero, en esta coyuntura, por Dios, siendo capturado por corrupción. Mucho más aún, por comulgar con el enemigo y ojo, ni siquiera por comulgar con las AUC, sino por comulgar, o por las extintas AUC, sino por comulgar con las mismas FARC. Entonces, la fácil de nosotros en la fila y hoy en día en la reserva activa, es decir, infiltrados. Coroneles infiltrados, mayores infiltrados, sargentos infiltrados de las FARC. No, eso es la fácil. La fácil pelear entre nosotros y ver enemigo entre nosotros, vernos como enemigos nosotros mismos, es la fácil. Eso carece de inteligencia a veces cuando en reuniones escucho por ahí, es que no hablen duro porque aquí hay infiltrados. Esa es la fácil, me hace recordar de un amigo por ahí, un señor de nombre Juan Luis, no digo más nada, pero en todas partes veía infiltrados, enemigo, el que se sentaba al lado, no, yo no voy a hablar muy largo porque entonces aquí el señor XYZ parece que es infiltrado. No, esto es delicadísimo, esto tiene una connotación muy fea en el sector militar, hay que remadurarlos, hay que reeducarlos. Hemos caído en un infantilismo pero que no tiene nombre. Ustedes ven las explicaciones a veces que hoy en día estos señores están dando por X, Y, Z. No hay ni manejo de comunicacional. En fin, estos tres ejes que proyecto, los que propongo, es en relación a reeducar la población, documentarla realmente sobre lo que son los factores generadores de violencia y realmente ese enemigo estructural de Colombia como país, educar a ese sector político, atraerlo, enseñarle realmente los riesgos sociales y políticos que tiene el país y realmente remadurar, reeducar el sector militar internamente. Es fácil hablar de comunismo, es fácil hablar de socialismo, pero oh sorpresa cuando no identificamos ni siquiera las diferencias. Y no faltará que chabacanamente al estilo brocha militar se contesta si eso todo es lo mismo. No, señores. Entonces, cuando identificamos a este tipo que anda por ahí, justamente tratando de buscar un puesto en la ONU para ser el director y organizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y peleándose hombro a hombro con Lula, vemos que decimos este tipo en qué está realmente. Él tiene su propia agenda, asesorado por un grupo que les dice simple y llanamente, deje a las FARC, deje al ELN, que con eso ningún gobierno ni usted llegará a ningún acuerdo. Es mi palabra, gracias, mi coronel. Buen resto de noche. Muchas gracias, mi sargento mayor. Ahora sí, Rosita, por favor, adelante. Muchas gracias. En la situación que nos ha pintado hoy nuestro presidente, el señor coronel Villamarín, no es grave. Es gravísima, señores. Gravísima. Hace unos pocos días nos preguntaba en otra charla de esta hora si la institucionalidad había sido derrotada en el Plateado y las regiones
alrededor. Y la conclusión a la que llegamos es que no solamente en esa municipalidad, es que está absolutamente en toda la nación. Esta gente del actual grupo de gobierno poco a poco se fue metiendo en todas las instituciones y muy especialmente en las que tienen que manejar los aspectos comunales de la sociedad, en el Ministerio de Educación, en todos los ministerios prácticamente, pero muy especialmente en los que tienen que ver directamente con las necesidades de la comunidad, como el de educación, el de salud, el de trabajo. Es decir, entonces, ¿cuál es la solución? Yo estoy preocupada porque me está llegando la inquietud de que llegamos a un punto en que es insoluble el asunto si no aparecen ese grupo que se llama los garantes de la Constitución y de las leyes, que para que en alguna forma, en la que diga la ley, por supuesto, podamos decirle al gobierno, mire, hasta aquí vamos a llegar, porque se están torciendo absolutamente todos los asuntos que hemos planteado en una constitución política que hemos revisado y hemos ajustado de una manera en que ya se considera como una de las mejores del mundo. ¿Y dónde están, por Dios, esos garantes de esa constitución? Ustedes saben dónde están, quiénes son. Así es de que es la solución que nos queda. No podemos permitir que las instituciones, es decir, las entidades, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, todos los que tienen que ver con los asuntos comunales de la sociedad, sigan en manos de estos personajes. Esos establecieron una estrategia con mucho detalle y la han cumplido sagradamente. Y nosotros conversamos muy sabroso todos los días, somos muy prudentes, somos muy absolutamente decentes y tratamos de hacer todo con el máximo de ecuanimidad. Llegó el momento en que vamos a tener que hablar un poquito más duro y hablar durísimo sobre lo que pretendemos realmente con nuestro partido político estratégico. Así es de que pienso que no más filosofía, no más dialéctica, no más. El grupo garante de la Constitución y de las leyes tiene que aparecer ya a poner orden en esta situación gravísima que nos acaba de describir nuestro presidente, el señor Villamarín. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Siempre hemos hablado de la subversión armada. Todo el país conoce la subversión armada. Son los que actúan con uniforme y con armas. Poco se conoce de la subversión desarmada. Son esas milicias bolivarianas. Es ese movimiento bolivariano clandestino, ese partido comunista con apoyo de la política subversiva. ¿Qué hacer? Pienso que como el 70 o el 80% del país no acepta esa subversión armada y desarmada, pues entonces se requiere la pedagogía necesaria para ese 70 o 80% que no acepta ese avance del marxismo en nuestro país. Pienso que se puede construir un equipo de la reserva y la sociedad civil que se desfogue, óigase bien, que se desfogue ante la nación y presente, exponga ese plan estratégico de la subversión que la subversión tiene para Colombia, cuyo objetivo es destruir la democracia para implantar el socialismo. La Colombia buena, la Colombia honrada, la Colombia sensata y una Colombia ignorante no conoce los planes estratégicos que tiene esa subversión comunista para Colombia. Entonces yo pienso que así como hoy algunos de nosotros hemos tenido una nueva información sobre los avances
de esta política subversiva, ¿qué diremos de la gran mayoría de los colombianos? Muchas cosas están sucediendo en Colombia, pero esa Colombia honrada no entienden por qué suceden. Nosotros que estamos manejando estos temas casi que a diario, estamos entendiendo cuál es el propósito de esa subversión. Quería aportar esto a tan interesante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, hemos superado la cantidad de personas que nos han acompañado esta noche en la academia. Excelente. Y bueno, solo nos resta sus comentarios finales, sus conclusiones y la bendición por el día de hoy. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. ¿Qué pasó aquí? Se pegó esto. Entonces, el tema de hoy era analizar las audaces acciones de guerra psicológica que han realizado las FARC mediante obras públicas construidas por este grupo terrorista en contubernio con comunidades que los ven a la luz de su óptica, de su concepto, como los salvadores y los que hacen lo que el gobierno nunca pudo hacer, porque ellos de facto han impuesto la autoridad y han organizado las comunidades. E históricamente se sabe que las comunidades siempre necesitan un Moisés, un equipo que asesore a ese Moisés y unos proyectos hacia seguir, y la tribu completa sigue a ese macho alfa en el caso de los animales y a ese ser humano o a esos seres humanos en el caso de las personas. Entonces miramos que hay unas cantidades ya importantes de obras y de acciones psicológicas de alto calibre que demandan que las FARC reestructuraron su estrategia y les está funcionando, y han contado con la complicidad del gobierno Petro, que las ve como una posibilidad para su proyecto de eternizarse en el poder, siendo el que maneja todas esas maniobras. Primera medida, vimos todas las connotaciones y características de la inauguración del colegio en el Caquetá, que han bautizado Gentil Duarte y que luego decidieron llamarlo Instituto Agroecológico de las Sabanas del Yarí. Y vimos que el gol, pero super gol que metieron ahí los terroristas, fue que no solamente se impuso al gobierno nacional, que tampoco hizo mayor esfuerzo para contrarrestar, y la oposición cero pollito, ni se dio por entendida de lo que estaba negociando allá. Impusieron que no solo ellos se quedan con el control estratégico y táctico del colegio, de la administración del colegio, para reorientar las mentes de los niños y llevarles los profesores ellos, sino que además impusieron que se piensen dos centros educativos de nivel superior dentro de esa zona donde las FARC históricamente han mandado y donde Tiro Fijo y el Mono Jojoy construyeron todo ese emporio. Y además apropiarse de la Amazonía como los salvadores de la Amazonía y coincidir con el señor Petro. Ahí está el gol. Entonces, que no nos pongamos a hablar más estupideces de la agenda del siglo, la agenda del 2030, y eso es lo que hablan aquí, y que los mamertos van a acabar el mundo con la agenda del 2030, y aquí las FARC nos están acabando con la agenda del 2024. Ellos están en lo que están, y nosotros hablando de que el señor Laje dice, y que Milei dice, y que en Chile dicen, y que a la guerra revolucionaria le inventaron otros nombres rarísimos, y ya con decir que el transbordo cultural y que la guerra cultural y un poco de cosas, creemos que con eso vamos a cambiar el asunto. Inclusive apareció un cerebro, el ministro Pinzón de Defensa, que dijo que cambiándoles el nombre de milicias bolivarianas por redes urbanas, por redes de apoyo al terrorismo, ya eso era, ya con eso los iban a desaparecer. Y lo cierto es que Pinzón salió del ministerio, ahora es precandidato presidencial, y las FARC siguieron creciendo, y él que tanto sabía de estrategia y táctica, no hizo nada. Y ahí está, listo para ser presidente, para seguir en el mismo cuento. Y esas redes de apoyo al terrorismo son las que están haciendo todo esto. Entonces miren ustedes la diferencia de quienes nos representan en la mesa de conversaciones y lo que son los bandidos. Ellos están
perfectamente plegados a una estrategia y eso es lo que negocian, la estrategia, no salen de ahí. Y aquí van y nos representan cualquier perico de los palotes, porque lo nombra el presidente, inclusive militares que los envían allá y no saben ni dónde están parados, pero dicen desde las organizaciones que lo importante es estar ahí, porque no estar es peor, pero es que estar ahí para legitimar sí es una vergüenza total. Vimos todas las connotaciones de la escuela, del colegio ese, y hacia dónde apunta. Luego vimos el caso de dos puentes, uno en el Cauca y otro en el Putumayo, y hasta el cinismo de que tiene públicamente instalado un letrero y la persona cobrando ahí a nombre de las FARC y la comunidad alegre porque la guerrilla les dio lo que ellos no han podido conseguir nunca y el Estado no les había dado. Bueno, luego vimos el caso de los dos colegios, uno en La Gabarra, uno en Tibú, Puerta Barranca y el otro en Nariño, y el caso del centro de salud, que desde luego va a ser cooptado por los médicos que vienen desde Cuba. Entonces, Juan Manuel Santos, en su estulticia y su afán de Premio Nobel de Paz, dijo que eso era un gran progreso, que los bandidos del asfalto se quedaran en Colombia y que se fueran a estudiar a Cuba, y mandaron 3.000, o sea, 3.000 líderes terroristas, haciendo lo que tanto insiste Fundel, que el partido político, antes de hablar de candidatos, hable de formar estrategas y estadistas. Ellos forman bandidos para que formen más bandidos. O sea, nos le están ganando y nosotros sabemos cuál es la fórmula, pero vivimos pensando por allá en la nebulosa y en sueños etéreos, y los bandidos sí concretan lo que quieren. Luego finalmente vimos el caso aberrante de un enfrentamiento entre bandidos en un colegio, en una escuela pública, y la comunidad pidió apoyo al ejército. Cuando el ejército llegó, la comunidad rodeó al ejército, no lo dejó tomar ninguna acción, y el bandido muerto tampoco lo dejaron recuperar, el cadáver, y todo pasó como si nada. Nuestra crítica en este momento fue y sigue siendo esa tanto corrupto politiquero descompuesto que anda buscando robarse el presupuesto nacional y hacer politiquería, que ellos son el cambio, la solución, que aman a las fuerzas militares, que no sé qué, cuando lo que están pensando es en seguir en más de lo mismo. Y la guerrilla, pues desde luego, o la izquierda armada y desarmada, desde luego, le conviene que pase eso porque ellos sí están desarrollando lo que hay. Entonces la pregunta que le hicimos a todos es, si aquí no hay ninguna paz, si lo que es una cesión progresiva y creciente de la soberanía, ¿cuáles son, primero, la conclusión que se saca de esto y segundo, su recomendación? Entonces en las conclusiones todos coincidieron que hay un problema grave que está arraigado, es un cáncer que ya hizo metástasis, y entonces ahí viene el tema. Si el cáncer hizo metástasis, pues lo que hay que aplicar es radiología y quimioterapia, o radioterapia y quimioterapia. Pero no es la solución que nos plantea la señora Cabal, que cuando ella sea presidente ordena que el ejército reparta culata y plomo a todo el mundo, porque eso no tiene ninguna, ni asidero ni realidad. Hemos insistido en Fundel muchísimo tiempo. Lo que no tiene estrategia no funciona. Lo que no tiene estrategia, pues no tiene objetivos. Lo que no tiene objetivos no tiene políticas. Lo que no tiene políticas no tiene planes ni programas. Entonces lo que hay que hacer es un proyecto estratégico, y un proyecto estratégico aterrizado sobre estas realidades y no sobre los que dicen que estudiaron en Harvard, en el London Economic of Schools y en no sé dónde, que se saben al derecho y al revés las teorías de, por allá hay un poco de personas hasta de nombres difíciles de pronunciar. Pero lo que necesitamos es aquí y ahora chipchombianos que les quepe el país en la cabeza y que tengan clarito que hay que integrar el hinterland con el headland y que hay que desarrollar, como proponía mi sargento mayor Landazuri, una serie de estrategias sobre unos sectores específicos de la sociedad, es decir, desarrollar un programa de guerra psicológica para trabajar mentes, pero paralelamente a eso hay que meterle obras, acciones, Fuerza Armada, organismos de seguridad, justicia y combatir la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y eso lo puede hacer es un partido político que sea toda una estructura que maneje eso, y tiene que tener unas directrices y unas directivas de estrategas, no de politiqueros baratos
ni de mediocres que porque participan en una marcha ya son los jefes de la protesta y los jefes de la oposición, o cuatro gatos que reúnen a otros cuatro gatos y se inventan un nombre y luego dicen, es que aquí está la verdadera derecha. O politiqueros corruptos que nos dicen, oiga, es que ustedes, los militares, no son capaces de unirse. Si se unieran, ya tendrían senadores. Y cuando uno los va a ver, esos pertenecen al Centro Democrático y allá son más desunidos que mandarlo a hacer. No se unen para nada, no se integran para nada. O es que les parece poquito lo que le hicieron a Duque, el país destruyéndose y ellos divididos entre los que estaban también de acuerdo que ojalá se cayera Duque porque le ha faltado carácter para actuar con la guerrilla. Y otros que estaban ahí esperando que las cosas se tranquilizaran y que llegara el Espíritu Santo y salvara a Duque, y llegó el Espíritu Santo y salvó a Duque y salvó a Colombia. La pandemia se intensificó y las lluvias de ese mes fueron tan fuertes que toda esa chamusquina que ha salido a destruir el país tuvo que replegarse porque a muchos les dio COVID. Entonces, el problema es de esta descompuesta dirigencia política y a ella es que hay que llegar y decirles la verdad y no nos debe temblar el pulso para decírsela una y mil veces. Sí, Petro es lo peor que ha pasado y sabemos que tiene una estrategia, que tiene asesores, que está montando lo que quiere. Sí, pero es que de la otra parte tampoco es que la diferencia sea mucha, ¿no? En cuanto a lo peor, no producen absolutamente nada en beneficio del país. Y con el cuento de que este sujeto es malo, quieren volverse a encaramar y seguir en las mismas, o sea, prolongando la agonía, mientras las FARC siguen a sus anchas allá, eh, ideologizando a los niños, con los médicos que trajeron de Cuba, haciendo el trabajo completo de 3.000 cuadros políticos diseminando por todo el país ideología terrorista, con las relaciones permanentes con Venezuela, porque es que Colombia no debe romper relaciones con Venezuela, con la falta de carácter ante los bandidos en Cuba, con la connivencia que hay de los sectores políticos, porque no nos engañemos, aquí llámese Partido Conservador, Centro Democrático, eh, este de Vargalleras o hasta los payasos que aparecen como el tal Botero, diciendo que van a cambiar. Ellos dicen que no hay problema en hacer alianzas con la izquierda con tal de que se busque y se aclimate la paz. Entonces, el tema es de estrategia, de acción, de carácter y de claridad. No podemos seguir pensando que las Fuerzas Armadas nos van a resolver esto, porque ellos no pueden hacerlo, no tienen el respaldo político y las acciones trascendentales tienen que tener una fuerza política y la fuerza política la da es un partido serio. Entonces, invitados todos a construir ese partido, a que todos esos audios y videos que tenemos y esa persistencia que hay desde Fundel, de todos los días meter un dardo y un dardo, pues ese dardo hay que recuperarlo y volverlo a disparar una y mil veces hasta que vaya llegando a las personas y entiendan. Hay que crear es militancia y la militancia es la que hace el partido. Bueno, llegamos al final del ejercicio de hoy. Nos parece que hemos hecho un trabajo interesante. Esperamos que el lunes ya mi general Herrera haya resuelto su problema familiar que se le presentó a última hora, que nos pueda acompañar y recuperamos el tema de hoy y continuaremos con este tipo de análisis y, por favor, persistiendo ante los tercos, los necios, los mudos, los sordos y los tontos que no quieren ver que el problema está aquí en la falta de un partido político serio y que es el que hay que construir. Lo demás será pura y física mentira y engaño para el país. Que Dios nos siga acompañando. Nos vemos la próxima semana en nuestros horarios habituales y que tengan todos un feliz fin de semana. Amén. Excelente conferencia, mi coronel. Muchas gracias. Coronel.